Buenos días. Buenos días a todos ustedes. Vamos a iniciar esta mesa del día de hoy, que es sobre la naturaleza jurídica de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y de los organismos reguladores. Nos acompañan dos abogados muy destacados, profesores, investigadores de este instituto, y también un ingeniero, el ingeniero Alberto Barrios. Primero voy a leer brevemente el currículum, así en el orden que está en el programa, del profesor Manuel Barquín Álvarez. Manuel Barquín Álvarez es licenciado por esta universidad, licenciado en Derecho, tiene una maestría en Derecho y en Ciencia Política, la maestría en Derecho en Harvard en 1978 y la de Ciencia Política en la Universidad de Yale University. También él ha ocupado cargos muy importantes aquí en la UNAM. Él fue, por ejemplo, en la UNAM y fuera de la UNAM. Él fue consejero de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación. Académicamente en la Universidad Latinoamericana fue rector interino. Ha ocupado cargos de responsabilidad en algunas secretarías de Estado, como en la Secretaría de Agricultura, donde fue coordinador general jurídico. Fue abogado general de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue subsecretario del ramo en la Subsecretaría del Trabajo, oficial mayor, estuvo en la Contraloría Electoral del Estado de Chiapas. En fin, y es aquí en el instituto investigador titular C de tiempo completo, es profesor de asignatura, imparte distintas materias en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en la Facultad de Derecho de la UNAM y en otras universidades de nuestro país. Ha escrito como autor, coautor, distintos libros. En el caso del maestro Gerardo Gil Valdivia, que está aquí a mi izquierda, es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene estudios de posgrado en Derecho y en Política Fiscal en la Universidad de Harvard, en el International Tax Program de la Harvard Law School, ha sido director general de Mexpetrol hasta 2003, funcionario de Nacional Financiera, director general presidente de Latinequip. Fue investigador del instituto, como mencioné, de 75 al 83, y es autor de distintos libros, como autor, como colaborador en artículos. Ha sido profesor y conferencista en varias universidades y centros de estudio en México y en el extranjero, y es miembro del Club de Roma Internacional y presidente de la sección mexicana del Club Roma, vicepresidente de la Fundación Javier Barros Sierra y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEX. Y en el caso del ingeniero Alberto Barrios es ingeniero mecánico por la ESIME del Instituto Politécnico Nacional, cuenta con estudios de maestría en Administración Pública. Él es un jubilado de Pemex, aunque es muy joven, ¿no? Alberto trabajó en Pemex en las áreas de petroquímica, proyectos y construcción y refinación durante más de 32 años. Es asesor y supervisión de proyectos del FIDE, autor de varios artículos y escritos sobre energía. Ellos son los conferencistas, los panelistas del día de hoy. Voy a dar la palabra en el turno que los mencioné y que están ahí y así están en el programa. Entonces, por 20 minutos le damos la palabra al profesor Manuel Barquín para que desarrolle su tema. Muchas gracias, Manuel. Yo quiero agradecer mucho al doctor Cárdenas su invitación y a los demás organizadores de este evento. Con el doctor Cárdenas me une una vieja amistad dentro de la que se han enmarcado coincidencias y disidencias, todas con un gran respeto mutuo y una admiración por mi parte. Quiero aprovechar esta oportunidad no para hacer una descripción de
organizaciones o de estilos de abordar el problema de producción de energía, sino más bien hacer un juicio sintético que necesariamente va a ser subjetivo en una parte importante, y me hago cargo de ello, sobre las soluciones que se han dado en el país y las que se pretende introducir con la iniciativa. Muchos de ustedes ya conocerán las estructuras, como algunos de los ponentes. Entonces yo quisiera empezar por abordar el problema de la organización de la producción en los organismos abocados a ello por parte del Estado mexicano. Aquí es presente, desde el punto de vista histórico, una evolución a una creciente centralización y estatización que alcanza su pico en los 60 y después empieza a disminuir. En parte ha sido una tendencia paralela a acontecimientos globales y en parte a condicionamientos nacionales. Así partimos de el más puro enfoque liberal durante el siglo pasado hasta los inicios de un incipiente estatismo en los últimos años del porfiriato, que de alguna manera lleva el Estado revolucionario a su más acabada expresión. Digamos, lo que se refiere a hidrocarburos, porque es diferente del caso de otro tipo de generación de energía, es visible que a grandes rasgos hay en este siglo una fase inicial de nacionalización de la industria energética, con primero la nacionalización del subsuelo y después de la parte de organización industrial, que contempla todavía, después de la expropiación, la participación de particulares. La cima del estatismo, como he apuntado, se llega durante los 60 bajo el presidente López Mateos y se extiende a todos los ámbitos a donde no se había extendido previamente, como la petroquímica, por ejemplo, y algunos aspectos de transporte y de distribución, que en el caso de la gasolina es concesionada. Después empieza una retracción gradual de esta estatización con las reformas introducidas por los presidentes Salinas y Zedillo. La última reforma de 2008 y esta que se propone están inscritos en este círculo de volver a una posición menos centralizada o menos estatizante. La parte global también es dominada por ese signo, porque el cenit de la organización estatizante se produce después de la Segunda Guerra Mundial, en que pues prácticamente, no sé, 2/3 de la humanidad están organizados bajo un sistema de socialismo real o autoritario, como después se le ha dado por llamar, en el que hay una centralización y una estatización de las actividades productivas. La crisis que se presenta en estos países, que son sin lugar a dudas el ejemplo más claro de este sistema, es lo que induce a procurar una descentralización y una desburocratización
de las instancias de producción en general y de energía en particular. Los problemas pues, están vistos en la bibliografía de la caída de los sistemas llamados comunistas, aunque en realidad no lo eran, más bien eran socialismos estatizantes. Y aunque en general que hay problemas serios de ineficiencia económica y de dificultades para la innovación, pues se mantienen áreas donde hay una gran, digamos, dinamismo, como en el área de armamentos o en el área de la exploración del espacio. Sin embargo, no es suficiente y las economías llamadas socialistas entran en una crisis. Los chinos, que son más ajenos a la ortodoxia europea rusa, visualizaron esto desde la década de los 70, y algunos economistas que entonces eran considerados como demasiado vanguardistas empezaron a tratar de revertir el modelo centralista y estatista de la economía china. Esto ha llevado con el tiempo a lo que se llama el consenso de Pekín, de una combinación de control estatal, sobre todo de lo que en México equivaldría a la rectoría del Estado, y un vasto sector de empresas públicas y privadas articuladas en lo que hoy ya es la segunda economía del mundo, y pues muy posiblemente antes de que termine el siglo será la primera, sobre todo si los Estados Unidos siguen con estos problemas de crisis cíclicas. En este marco está inscrito, con sus elementos nacionales, esta vuelta de digamos, de una cima de estatización y centralización a una de participación del sector privado. La preocupación, que es legítima, de muchos sectores del país por lo que se ha llamado la privatización, pues resulta más bien de la corrupción que se ha dado en un modelo como el nacional, donde nunca desapareció la propiedad privada de los medios de la producción, y el estatismo y el centralismo favorecieron el surgimiento de un empresario político o político empresario que se sirvió de los mecanismos de protección o de incentivo de la economía que supone la rectoría del Estado para lucrar y corromper u organizar monopolios que favorecieron sus intereses en perjuicio de los consumidores. Este sistema, que también se presentó en algunos otros países y que se puede englobar bajo la divisa de la privatización de ganancias y la nacionalización de pérdidas, quizá alcanzó su más depurado ejemplo en México con Fobaproa. Pero este es un problema de corrupción, es decir, hay otros países en que no se ha presentado, y es un problema de corrupción que proviene de esta, digamos, alianza entre el empresario político y el político empresario, que empezó desde antes del periodo revolucionario. En el Águila, la compañía inglesa que producía la mayor parte del petróleo en México, entre los miembros del Consejo de Administración estaban el yerno de Porfirio Díaz y el hijo de Limantur, que era el secretario de Hacienda y el jefe del grupo de los científicos, y el Águila recibía un trato privilegiado frente a otras empresas internacionales como Standard Oil. Entonces, esto es una historia pues, que es paralela y que no desapareció en el periodo revolucionario. Entonces, el problema subsiste
y en parte a eso se debe la susceptibilidad o la prevención de muchos sectores de la sociedad mexicana. Y yo pienso que no es tanto el estilo de participación de iniciativas privadas, sino la forma como se ha instrumentado, favoreciendo intereses particulares y produciendo monopolios públicos y privados. Creo que ese es el problema más grave al que nos enfrentamos, y creo que muchos sectores de la sociedad mexicana tienen razón en ver con suspicacia cualquier reforma en un área tan decisiva para nuestro país como es el petróleo. Por lo que se refiere a la industria eléctrica, que prácticamente es dependiente de los hidrocarburos, porque el 70% de la energía eléctrica se produce con hidrocarburos. Su historia es un poco diferente, pero también obedece a este ciclo de estatización y centralización. Pero aquí lo que jugó un papel muy predominante, además de los ciclos globales, porque la nacionalización de la industria eléctrica se conoce lo que se llama la segunda ola de nacionalizaciones de utilities o de empresas de energía en Europa y en otros países. Aquí también hay un problema de formas de producción que se reflejan en formas de relaciones económicas y sociales. Inicialmente, la energía eléctrica se producía en forma poco organizada, y cada quien tenía su planta de energía en los países donde empezó a surgir, como los Estados Unidos, en que había una planta por aquí, otra por allá, generalmente anexas a ciudades o a fábricas que podían pagar su operación. Lo que hizo posible la incorporación de grandes estructuras industriales fue el surgimiento de las grandes presas. Y desde ese punto de vista, uno de los ejemplos más claros es la presa Hoover, que está cerca de Las Vegas, que produjo energía eléctrica para varios estados circunvecinos, y la única empresa pública americana federal de gran calado que subsiste, que es Tennessee Valley Authority, que tiene este sistema de hidráulico y de energía en el volcán de Tennessee. Existen también otros ejemplos de empresas que produjeron el surgimiento de las grandes empresas eléctricas en los Estados Unidos y en otros países, y que favorecieron después su estatización en compañías de corte nacional o estatal. En el caso de la energía eléctrica, como en el caso de la telefonía, los propios avances tecnológicos y las formas de producir esta energía o las comunicaciones ha provocado una modificación. En la actualidad, con el surgimiento de turbinas mejoradas, mucha de la producción se ha derivado hacia hidrocarburos y no hacia grandes presas. Y otra vez se ha introducido la posibilidad de que el servicio de energía eléctrica se proporcione por una gran cantidad de empresas pequeñas y medianas, que no necesariamente están mejor administradas por un sistema burocrático centralizado. Es un rendimiento reciente, igual que sucedió con el monopolio de la telecomunicación, que suponía la dominancia por poseer las líneas de transmisión en la telefonía tradicional, y que la telefonía celular pues ha venido a ser perfectamente prescindible. Entonces tenemos que estar atentos a que no solo hay factores de tipo político en la descentralización de la forma de producir energía, sino también hay relaciones de producción que han orientado estos cambios. Finalmente yo quiero agregar algo que pienso que no ha sido suficiente
suficientemente tratado por la reforma, y es el caso de la energía renovable. La energía renovable es sin duda el futuro de un país como México, en el que se está agotando el crudo, aunque el gas puede durarnos todavía con optimismo hasta finales de este siglo. El petróleo se está agotando. Y creo que nosotros tenemos, como se ha señalado, gran potencial de energía solar en la región centro-norte, y en el sur tenemos posibilidades para mini hidráulicas, ¿no? Para estas enormes presas faraónicas. Pero creo que esto se ha descuidado, y creo que la iniciativa no es particularmente insistente en este rubro. Si ustedes estudian con detenimiento la estrategia, se darán cuenta que implícitamente se reconoce la necesidad de que participen toda la sociedad, todos los sectores, no solo el gobierno, en este esfuerzo por desarrollar la energía con métodos alternos, con métodos verdes. Pero no se cristaliza en la iniciativa en ninguna estructura que lo permita. El Consejo, la Comisión y el Consejo de Energía que están previstos tienen problemas, y sin querer hacer un enfoque muy profundo, diría yo que el primero supone la participación de todos los empleados del área de energía, que son subordinados del secretario de Energía, y uno no entiende por qué el secretario va a tener necesidad de un consejo de sus subordinados fuera del que tengan los acuerdos que les da. Yo he trabajado en la burocracia federal y conozco cómo funciona, no nada más he leído libros sobre energía. Entonces, este problema no ha sido resuelto. Si uno le hace caso a la estrategia, pues se da cuenta que se necesita que participen los municipios, los estados. ¿Por qué los municipios? Bueno, porque las plantas que aprovechan los desechos van a ser de orden municipal. Porque en muchos municipios se va a poder introducir energía solar eficiente, pero no en otros, donde los nublados y la situación geográfica no hace que esta sea la solución ideal. Hay lugares en México donde la energía eólica puede ser explotada comercialmente, pero en la mayor parte del país no, puede ser explotada de forma individual. Y esto tiene que reflejarse con la intervención de los gobiernos de las entidades, de los gobiernos municipales, donde esto es factible, por ejemplo en las ciudades que están organizadas como municipios, y también con los particulares. Debe incentivarse el surgimiento de cooperativas para producir energía con medios alternativos, y en particular debe utilizarse la organización colectiva que es natural en México, de ejidatarios, de comunidades indígenas, para darles la posibilidad de que sean autosuficientes en materia de energía y que no sean dependientes de ninguna compañía estatal o privada, por buena que ésta sea. Una de las tragedias que nosotros hemos visto en estos días es que no se ha podido reconectar con facilidad la energía eléctrica, que ya es indispensable, porque toda es generada en forma centralizada. Si se aprovecharan los medios de generación alternativos, muchas comunidades serían autosuficientes y no necesitarían estar conectadas, a menos que tuvieran excedentes que venderle a la red nacional. Pero todo esto no se ha reflejado con esa puntualidad. Es otra vez una reforma petrolizada, porque la gente que la produce pues está inmersa en el pasado, donde efectivamente la historia de México se escribió, en vez de con tinta, con petróleo. Yo tendría que hacer algunas observaciones sobre otras comisiones, pero también muy leves para no abusar de mi tiempo.
y señalaría que no se ha terminado de resolver el problema de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, ni tiene suficientes dientes ni independencia, y al mismo tiempo se pregunta uno, y si iban a generar ese tipo de comisión, ¿por qué no le dieron esas facultades regulatorias a la CRE, que tiene mucho más poder y más infraestructura? ¿Por qué crear una comisión de hidrocarburos que nada más va a regular una sola empresa, que es Pemex, y frente a la que obviamente no puede, tener una dimensión comparable para llevar a cabo su función regulatoria en forma eficaz? Eso tampoco se ve resuelto. Claro, admito por anticipado la excepción de que en el nivel constitucional no se pueden prever todos estos detalles y que algunos de ellos se podrían introducir en el nivel de la regulación federal o secundaria. Pero mi sentir es que es una reforma muy inclinada hacia hidrocarburos y que no mira hacia un futuro en que no deberíamos ser y no vamos a ser tan dependientes de los hidrocarburos. Como puede haber alguna situación que me haya dejado fuera de esta discusión y que pueda ser susceptible de una duda o de una réplica, pues dejo ahí mi exposición y les agradezco a todos ustedes.